Numerosos libros regresan sobre la biografía del dictador y analizan aspectos relevantes de su régimen. Uno de los volúmenes más destacados es La otra cara del caudillo, mitos y realidades en la biografía de Franco, del economista, diplomático, profesor e historiador Ángel Viñas, persistente investigador sobre la República, la Guerra Civil y la posguerra, que responde a los intentos de rehabilitar al autócrata. El autor desmonta la imagen de un Franco austero y desapegado del dinero. Revela y documenta cómo amasó su fortuna, que cifra ya al final de la contienda en 34 millones de pesetas de la época, el equivalente a 388 millones de euros actuales. La operación clave es la venta de 6 toneladas de café donadas a España por Brasil. Luego recibió 10.000 pesetas mensuales de Telefónica, además de los numerosos donativos de ciudadanos y empresas desde 1936. Viñas también indaga en el poder absoluto del dictador, su querencia pro-nazi y su habilidoso manejo de los sectores del régimen, el ejército, la iglesia, la falange y los poderes económicos. Y por encima de todo destaca una personalidad camaleónica que se adaptó siempre a la evolución política interior y exterior. Madrileño de 1941, además de su ingente obra sobre la España contemporánea, Viñas ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2010 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y es vocal del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica. En la actualidad es catedrático emérito en la Universidad Complutense y preside la Asociación Española de Historia Militar. También colabora en diversos medios de comunicación. En la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España recibimos a Ángel Viñas. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. En su libro refuta muchas de las opiniones, a su juicio tergiversadas, de historiadores mal calificados de revisionistas, y en especial se refiere a la última biografía de Franco de Stanley Payne y Jesús Palacios. ¿Estas diferencias son historiográficas, ideológicas? Bueno, mire, todo historiador tiene su ideología, ¿no? No hay historiador que no tenga ideología. Quien dice que no la tiene, miente. Simplemente, todos los seres humanos tenemos ideología. Yo me limito al plano estrictamente historiográfico. Es decir, si yo refuto a los autores que usted acaba de mencionar, es porque ellos afirman, hacen afirmaciones que no están contrastadas por los hechos, por los datos disponibles. Sobre Franco se ha escrito muchísimo. Y sobre la historia de España durante la Guerra Civil, el franquismo, pues también, desde hace más de 30 años o 35, los historiadores españoles hemos hecho una notable aportación. Es decir, hoy se sabe bastante sobre... Otra cosa es que lo que se sabe, no haya penetrado en la sociedad o en grandes capas de la población. Pero, en fin, yo cuando refuto a estos autores y a muchos otros, me limito al plano estrictamente historiográfico. ¿A qué se debe este afán por blanquear la imagen del dictador? Bueno, eso, mire usted, no tiene una respuesta estrictamente historiográfica. Responde a motivaciones políticas, ideológicas, claro, no confesadas, probablemente al deseo de hacer caja, al deseo de agradar a una parte de la sociedad española. Es una cosa obvia que aun cuando el franquismo como régimen dictatorial ha sido abolido, pues su huella naturalmente permanece en un sector importante de la sociedad. No se borran 40 años o 45 años de historia de un plumazo, por mucho que haya pasado el tiempo. Quedan residuos, derivaciones. Así que yo me imagino que esa es fundamentalmente la razón. Quiero pensar que esa es fundamentalmente la razón o las razones. Puede haber otras más turbias en las que yo naturalmente no entro. Sí es llamativo que 40 años después de la muerte de Franco, 79 años del inicio de la Guerra Civil, no hayamos establecido intelectualmente como sociedad un consenso básico sobre... Bueno, como sociedad no. En la historiografía hay ya consensos muy notables desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo. ¿Por qué esto no penetra en la sociedad? Pues
pues eso es algo más difícil de responder. Yo no estoy cualificado para responder a esa pregunta porque desde hace aproximadamente 30 años vivo fuera de España. Es verdad que he venido aquí con frecuencia. En los últimos años yo he estado impartiendo mi cátedra en la Universidad Complutense, venía todas las semanas, pero en fin, no es lo mismo que vivir aquí, ¿no? Pero esa es una respuesta que es una pregunta que tiene respuestas sociales, psicológicas, psicoanalíticas. Yo aventuro, pero esto lo digo como hipótesis, aventuro una que me parece pues la más razonable, ¿no? Y es el miedo al pasado, el miedo a la historia, el miedo a los esqueletos que indudablemente penden en el armario. Y esto tiene que ver con un fenómeno que se ha venido desarrollando pues en los últimos 15 o 20 años, que es el movimiento para recuperación de la memoria de los desaparecidos, es decir, aquellas personas de todo clase, género, condición, que fueron simplemente ejecutadas o asesinadas por los vencedores. Respecto a las víctimas del terror republicano, del terror rojo, como todavía dicen algunas, no hay ningún problema porque la dictadura se encargó ya de ponerles en valor, ¿no? Y de honrarlas debidamente. Pero claro, eso es una parte de las víctimas. La más numerosa fueron las víctimas de lo que se denomina también impropiamente el terror blanco. Y eso cuesta mucho trabajo digerir a una serie de sectores sociales que son descendientes, claro está, de los vencedores a veces fisiológicos, otras veces pues psicológicos, otras veces, y ese miedo a la historia es realmente notable. No es el único caso. España no es un caso aislado. Lo que ocurre es que aquí se ha ido quizá con relativa lentitud con respecto a otros países. Hubo en Alemania, en la Alemania de la posguerra, surgido de los escombros del Tercer Reich, también una notable incapacidad por enfrentarse con el pasado, con su pasado que era naturalmente mucho más feroz, más sangriento que el español. Entremos ya en la temática específica de la otra cara del caudillo. ¿En qué se sustentó el franquismo para prolongarse durante 4 décadas? Esa es una pregunta que tiene múltiples respuestas, ¿no? En primer lugar, evidentemente, el franquismo se asentó sobre una determinada base social, la sociedad de los vencedores. Esto está claro, a la cual, teniendo en cuenta que el franquismo duró 40 años y que fue una dictadura que atravesó por etapas bastante diferentes, aun cuando no absolutamente diferentes, a lo largo del tiempo, esa base social fue ampliándose por diversos motivos. Todo esto está siendo objeto ahora de investigaciones muy cuidadosas por parte de una nueva hornada de historiadores españoles y quizá algún que otro extranjero, pero menos en este caso. Pero básicamente la base social de la dictadura fue una amalgama del ejército vencedor y naturalmente sus familiares, amigos, en fin, toda una amalgama de lo que militó en las filas franquistas, más luego de tipo militar, más luego de tipo ideológico, nucleados en torno a Falange, en torno a una iglesia trentina, es decir, que rememoraba los loores de Trento. La Iglesia Católica Española no ha estado precisamente en la vanguardia social española, a diferencia de en otros casos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya al calor, a los 20 años, ¿no?, de terminada la guerra,
pues unas emergentes clases medias que van surgiendo o consolidándose al calor del desarrollo económico que se produce en los años 60. Y al temor, la sociedad española, el franquismo, no hay que olvidarlo, se basa sobre el temor también. Temor duro, temor terrible entre la oposición masacrada, los vencidos, humillados durante los años 40 y 50, y luego de una manera más sutil a través de los mecanismos represivos policiales. Y sobre todo ello, por una propaganda invasiva del tejido social, permanente, constante, que empieza pues hacia el año 1937 y que dura prácticamente, con variantes también, y hasta el final de la dictadura. Esa propaganda es la más fácil de estudiar y es la que está mejor estudiada. Propaganda que se centró en lo que yo denomino el canon franquista, en una serie de afirmaciones que la historiografía crítica va considerando como falsas o erróneas, pero que tienen como puntos cardinales: primero, la guerra civil era inevitable por el fracaso republicano, una república presentada bajo los colores más sombríos que se pueda uno imaginar. Todo esto obedecía a la necesidad de legitimar la sublevación, claro, y luego posteriormente de legitimar la autoridad del caudillo. Y este canon, que tiene otros aspectos fundamentales, desde luego, es un canon que la dictadura no abandona jamás. Hombre, a medida que va pasando el tiempo, que se van difuminando los recuerdos, nunca del todo, de la guerra civil, porque la dictadura se encarga de mantener vivo el recuerdo de la cruzada, pues claro, constituye una argamasa en la que cree mucha gente de buena voluntad. Pues sí, yo me eduqué en el franquismo, yo recuerdo la escuela primaria, la escuela secundaria, en fin, lo que se nos decía, las lecturas, bueno, todo eso tiene. Hay gente que se lo cree de buena fe. Todavía hoy. En ese afán por justificar el origen y el desarrollo de la dictadura, es fundamental, por ejemplo, la denominación del propio régimen. Se utiliza autoritario en vez de dictatorial. Bueno, claro. A mí todo régimen oculta un poco su forma real, ¿no? Sí, el régimen Franco nunca se ha autocalificado de dictadura, claro. Es un aspecto que usted refuta. Es un aspecto que yo refuto consistentemente, ¿no? Técnicamente, Franco fue una dictadura porque no había separación de poderes y la voluntad de Franco era unímoda, era ley. Franco era fuente del derecho. Yo he recogido como ejemplo empírico, ¿no? como posibilidad de contraste, pues la utilización, por lo menos hasta 1957, de leyes reservadas, de decretos reservados, de decretos leyes reservados, que tenían capacidad de obligar a sus destinatarios, pero que no eran publicados en el BOE. Es una cosa absolutamente grotesca, ¿no? Una cosa que en cualquier régimen más o menos civilizado se considera como cosa normal. Las leyes se publican en el BOE o en el equivalente, tienen que ser conocidas. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. ¿Ven? Son principios elementales que están establecidas en todos los códigos de derecho civil o equivalentes desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, pues Franco eso se lo pasa por la entrepierna. Dicta leyes, dicta decretos, pum, pum, pum.
hasta por lo menos el año 57. Y digo por lo menos porque después no he encontrado más ejemplos, lo cual no significa que no existan, simplemente que yo, con mis modestos medios, no los he encontrado. Usted, Ángel Viñas, en este sentido relaciona a Franco con la teoría germana del Führerprinzip. Del Führerprinzip, claramente. La supremacía del jefe. La supremacía del jefe, la supremacía del Führer, la supremacía del caudillo, el Führer como fuente de ley. Hitler hace más o menos lo mismo.